Lo que faltaba, el INE quiere censurar, quiere callar al presidente, pero además inventa cosas para justificar la sanción. Escuchemos la respuesta que dio desde Palacio Nacional. Me acaban de sancionar los del INE, que ojalá se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, ¿eh? Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional, y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron, que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera, que fue la que tramó todo, ahí está. ¿Se van a inconformar, presidente? Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. ¿Mande? Sí. Sí. De todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes de que se resuelva de manera definitiva por parte del tribunal. Antes, porque no quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción. Bien, presidente, acerca de este anuncio de la reforma al Poder Judicial, sobre todo para elegir por la vía del voto popular a los magistrados, ministros y jueces, tengo algunas dudas. Si nos puede ayudar a aclararlas. ¿Los ministros van a seguir en sus cargos 15 años? Esto sería una pregunta expresa, si lo contempla la iniciativa. ¿Cómo va a quedar conformado el Pleno con los ministros actuales? ¿Qué es lo que se está pensando? Cuando ocurrió la reforma que hizo el expresidente Zedillo, hubo algunos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que entra en el 95 y terminó en el 2015. ¿Cómo se estaría pensando? ¿Una cuestión escalonada o no? ¿Qué pasaría con los actuales ministros? ¿Qué pasaría con los que se eligen? Y una cuestión de duda que tiene que ver constitucional. Si son electos por la vía, en caso de
la vía del voto libre y secreto, magistrados, jueces y ministros a nivel federal. ¿Qué pasaría con la cuestión del fuero? ¿Tendrían fuero? ¿No tendrían fuero? ¿Cómo se está pensando? Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por un lado es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Primero, recordar que así era antes, o hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como ministro de la Corte. Y así se elegía incluso al procurador de justicia. Eran electos. En la Constitución del 57 se estableció eso. Creo que estaba desde la Constitución de 1824. Una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, considero que lo mejor es que el pueblo elija. Lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. Pruebas todas. En los últimos 30, 40 años no han aprobado nada en favor del pueblo. Nada. Todo ha sido para favorecer a la oligarquía. Están al servicio de una minoría. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia. No existe ahí como elemento central la justicia. Si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho, pero la justicia no. Solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo. Pero lo vemos, ¿no? Sí, en un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Lainez. 3 cosas. Esto para la gente. Una, recibiendo consigna, ¿no?, de sus jefes, estuvo ahí pendiente, haciendo guardia. Eso no pasa en otros casos, porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluía un término para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto, para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato. Y como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Lainez
al ministro. Ella estuvo en la noche. Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui ayer, antier, que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron. Acaba de resolver la corte a las 11 de la noche, 11:30, el señor Lainez, de que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León. ¿Cómo se interpreta eso? Pues que está actuando por consigna. 2, del señor Lainez. La verdad que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal. Es que él es el que me sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal. Lo respeto. 2, tienen, como se sabe, sueldos elevadísimos los ministros, los magistrados, los jueces, ganan más que yo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.